Buenos días a todos, bendiciones, bienvenidos a su ministerio, Comunidad Cristiana, una nueva vida en Jesucristo. Sean todos bienvenidos, pueden tomar asiento. La gloria, la honra sea para nuestro Padre Celestial, tiempo lindo de adoración, amén. Cosas hermosas que el Señor hace, que el Señor nos promete, que hará con nuestras vidas. Nos hablaba del Espíritu Santo que tuviéramos hoy como palabra rema Isaías 43, tú la tienes en casa, la vas a estudiar. Isaías 43, que es algo que va a establecer en nuestra vida fe, y quiero que tú la tengas allá, en tu casita, la leas, la practiques, la palabra. Espíritu Santo, gracias por los tiempos de adoración. Gracias por usarme en esas palabras proféticas para tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, porque hemos recibido a través de la adoración consuelo, paz, ánimo, gozo. Hemos recibido de tu presencia, Espíritu Santo. Tú eres real, tú eres un Dios real que habla, tú eres un Dios real que se mueve, que se muestra, que se manifiesta. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Yo tomo esta palabra rema Isaías 43 para mi vida y para la vida de los creyentes. Y te pido en esta hora, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo sea manifiesto a través de la adoración, de la predicación, de la palabra de Dios. Que seas tú hablando a través de mi boca, que ninguna palabra que no sea tuya no salga de mi boca, pero que la que sea adecuada sí sea manifestada a través de mis labios. Espíritu Santo, aquí estoy, hago a un lado toda motivación, toda emoción mía, para darle cabida al Espíritu Santo, que sea el quien gobierne mi vida, espíritu, alma, cuerpo. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a estas personas y a los medios de comunicación, en el canal de YouTube, Una Nueva Vida en Jesucristo, a través del Facebook, las personas, Señor, que aman este ministerio, que lo apoyan, que envían, Señor, sus ayudas, sus ofrendas. Gracias por cada uno de ellos, y gracias, Señor, por la teleaudiencia, y gracias, Espíritu Santo, porque me has dado la posibilidad y la capacidad de ser una ministra, una predicadora del Evangelio. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y hoy ato, enmudezco, encadeno, reprendo, echo fuera todo lo que no es tuyo, toda distracción, toda apatía, todo lo que se quiera levantar, reprendo, reviento, estallo, echo fuera, anulo, quebranto, reprendo y echo fuera de esta atmósfera todo lo que no venga del Espíritu Santo, y declaro que aquí solamente se mueve la presencia del ungido, la presencia de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo es el Señor. Bueno, vayamos por favor a 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guianza del Espíritu Santo. 2 Corintios 1:20 dice: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. ¿Decimos qué? Amén. Y en esta mañana vamos a tener como texto base, como telón de fondo, como texto que va a acompañar esta prédica, 2 Corintios 1:20. Y el título de esta prédica es: Dios cumple lo que promete. Y el tema va a ser Cronos versus Kairos. Cronos versus Kairos. Y vamos hoy a hablar acerca de las promesas, porque muchas personas tienen promesas y tenemos promesas de Dios. Hemos sido revestidos de muchas palabras proféticas, de muchas promesas que el Señor ha traído a nuestras vidas, y que es necesario que esta palabra sea una palabra de fortaleza. Tú sabes que cada vez que hay una prédica en este ministerio, es una prédica que es direccionada, que es una prédica donde las personas dicen: verdaderamente el Señor me habló, verdaderamente yo recibí, yo fui ministrada a través de la prédica. Y es importante que tú tengas presente
que Dios tiene un plan con el ser humano. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y por lo tanto debemos estar confiadamente seguros de que lo que te promete te lo va a cumplir. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque esta palabra es de empoderamiento. Hay palabras que son de exhortación, de edificación, de consuelo, proféticas, otras son de estudio, otras son de reflexión, otras son de arrepentimiento, pero esta palabra es de empoderamiento. ¿Sí? Dios cumple lo que promete. La palabra promesa significa compromiso, pacto, acuerdo, voto y juramento. Promesa significa juramento, voto, acuerdo, pacto y compromiso. Vayamos a segunda de Pedro 3 al 9. Segunda de Pedro 3 al 9. Hoy estamos hablando, Dios cumple lo que promete y el tema es Cronos versus Kairos. Segunda de Corintios ya la leímos, ahora vamos a segunda de Pedro. Gloria al Padre. Los ambientes se han aquietado, gloria a Dios. Sí, ha habido un rompimiento de muchas cosas, gloria al Padre Santo. El Señor nos ha venido dando muchísimas victorias en diferentes cosas. 3, 8 al 9, si tú lo quieres leer, lo puedes leer. Mas, oh amados, no logréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Me gustaría que la cámara esté bien enfocada, ¿cierto? Está en el punto bien. Gloria a Dios. Porque a veces cuando han habido grabaciones se han acortado, esta parte se ha cortado, entonces tiene que quedar una buena distancia para que la tengamos en cuenta las comunicaciones. Voy a leer acá en 3, 8 y 9. 8 y 9. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Versículo 9. No es que Dios sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecer. Amén. Amén. Es decir, que algunos creen que la venida del Señor Jesucristo está muy lenta. No, eso está lento. No, se demora. No, es que todavía llevan años hablando de que Jesús viene y no viene. Entonces muchas personas piensan que esta promesa de la venida del Señor Jesucristo está lenta, que tal vez no se va a cumplir. Y muchas veces personas han pensado que sus promesas tampoco se van a cumplir y por eso se han desanimado. Pero yo te quiero decir que no es que Dios sea lento, porque el tiempo de Dios no es este. El tiempo de Dios no es el cronos, es decir, es kairos. El tiempo de la tierra son los minutos, los segundos, las horas, los días, los meses, los años. Pero el tiempo de Dios no está limitado por este tiempo de la tierra, sino que el tiempo de Dios es el kairos y es un tiempo diferente al nuestro. Por eso es que vemos que algunas cosas que el Espíritu Santo nos ha prometido por muchos años no se cumplen. Y uno dice, ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué es tan lento? Y es porque Dios no está limitado a nuestro tiempo. Dice que Él no se mueve por este tiempo, porque para Él un día, como 1000 años son, y para Él 1000 años es como un día. Es decir, nos está dejando muy claro que en este tiempo Dios no vive, en este tiempo kairos, cronos, sino en el kairos. Dios es eterno. El sentido del tiempo se reduce miles de veces comparado con el del hombre. Todo lo que Él, Dios, ha prometido, tarde o temprano llegará a ser un hecho. No debemos preocuparnos o inquietarnos,
por el hecho de que parezca que hay un retraso según nuestro cálculo del tiempo y pensamos, no, ¿cuánto hace que Dios me prometió tantas cosas y no llega? Y muchas personas están preocupadas, inquietas porque sus promesas no se cumplen. Dios está prolongando su tiempo para que todos los seres humanos se arrepientan. Esa es la razón por la cual algunas veces muchas cosas se demoran. Para que se arrepientan de sus pecados, porque por eso aún no ha regresado aquí a la tierra. Ha sido por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y lo acabamos de leer en el 2 de Pedro 3 del 8 al 9, lo leímos, ¿sí? No es que Dios sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecer. En ese caso, en el caso de personas que dicen que por qué Jesucristo no ha venido a la tierra, Él está siendo paciente con cada uno de nosotros para que nos arrepintamos. Nosotros los seres humanos debemos vivir en un constante arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento, porque es que personas piensan que arrepentirse es llorar mucho, es darse golpe de pecho, es rasgarse la ropa, es ir a Monserrate de rodillas. Piensan que es darse con un látigo y sacarse en sangre. Algunos piensan que ese es el tipo de arrepentimiento, pero el arrepentimiento es una toma de decisiones para que aquel pecado o aquellos pecados que la persona está cometiendo, tomar la decisión de no volverlo a hacer más. Ese es un verdadero arrepentimiento. De lo contrario es un remordimiento, que es que le dolió pero lo sigue haciendo. ¿Qué es una promesa? Algunos dicen, bueno, ¿y qué, profeta Pati, qué es una promesa? Una promesa es un compromiso. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, el día domingo te voy a llevar al centro comercial, te voy a comprar un helado y te voy a hacer un regalito de una camisa o un pantalón. Nosotros le estamos diciendo a nuestro hijo o a nuestros hijos, les estamos dando una palabra, estamos haciendo un compromiso. Una promesa es un compromiso. Y cuando Dios te dice que te va a dar, que va a hacer contigo, que te va a levantar, Él lo va a hacer. Pero no va a ser en tu cronos, va a ser en el kairos, cuando Dios se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Y por qué viene este mensaje? Porque muchas personas han estado en este tiempo desistiendo de sus promesas. Porque ven como muy lejos que las cosas se puedan dar o que las promesas se puedan cumplir. ¿Qué es una promesa? Es un acuerdo. Es cuando Dios se pone de acuerdo, ¿sí? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ponen de acuerdo en un pacto, en una promesa, como cuando el diluvio se, se entronó o hizo que la tierra desapareciera, la primera creación, Dios hizo un pacto con Noé y le dijo que en forma visible Él daría una promesa de que Él no volvería a destruir la tierra con agua, e hizo el arco iris. El arco iris tiene un mensaje y ese mensaje es una alianza, por eso es que tiene esa forma así como de ángulo. Significa que Él está haciendo un pacto con la tierra. Y esa fue una promesa que Dios hizo a Noé, ¿cierto? Que no volvería a destruir la tierra con agua. Y que la forma en que nosotros íbamos a recordar ese pacto era que cada vez que lloviera saldría el arco iris. Y así, hasta el día de hoy es así. ¿Qué es una promesa? Es un convenio. Yo me comprometo. Dios se compromete con nosotros. Nosotros nos comprometemos con Él. Mira una cosa. Hay personas que están luchando con sus finanzas y me han venido aquí a pedir citas para hablar conmigo. Me dice, profeta Pati, estoy pasando un fuerte momento financiero, ¿qué será lo que me pasa?
es que no, nada me va bien, no me fluyen las finanzas. Y cuando llega uno al punto del diezmo, ¿estás con el diezmo? ¿Estás en obediencia con el diezmo? No. Entonces si quieren que venga acá la finanza cuando de tu parte no estás cumpliendo el pacto con Dios. Porque una promesa es que Dios nos dice a través de Malaquías 3 que Él quitará las plagas, lo que se come las finanzas, que Él hará que nuestras finanzas estén guardadas bajo el pacto del diezmo. La gente no lo entiende. Y entonces personas dicen, no, pero ¿qué me pasará? Bueno, Dios hizo un acuerdo contigo de que Él te bendice, pero tú le estás cumpliendo el acuerdo al del diezmo. Y algunos dicen, no, y cámbiame rápido el tema. Algunos dicen, no hablemos de eso, porque ahí está su falla. Dios cumple lo que promete, pero tú también tienes que cumplirle a Él lo que Él te pide. ¿Qué es una promesa? Es un pacto. Es un pacto como cuando los esposos van al altar y se casan y hacen un pacto de que van a ser fieles el uno al otro en medio de la pobreza, de la riqueza, de la enfermedad y el pacto. Esos son pactos que si tú los has visto en algunas bodas, se ríen las personas que están haciendo ese pacto. Los novios. He visto en algunas grabaciones de bodas, cuando les toca hacer los pactos, tanto él a ella o ella a él, comienza risa. Se ríen, ella se ríe o él se ríe, porque es un pacto donde ellos están entrando en una promesa y algunos que están en ese matrimonio no están dispuestos a cumplirla. ¿Tú sí me estás entendiendo? Porque algunos me miran con cara de conejo como, ¿qué? Pero es así. Y uno dice, bueno, ¿y esta novia por qué se ríe en el momento de los pactos donde ella le dice a él, te acepto en la pobreza, la reina? Ella se ríe porque está diciendo con esa risa que no está segura que lo va a cumplir. Pero Dios, cuando nos dice que nos va a dar, que nos va a levantar, que nos va a sanar, porque él ya en la cruz Jesucristo llevó las enfermedades. Cuando el Señor dice que va a hacer algo, Él lo va a cumplir. Yo sé que nosotros hemos recibido promesas a través de los profetas. El Señor nos ha hablado a través de los profetas, nos ha hablado a través de sueños, nos ha hablado a través de la Biblia, nos ha hablado a través de una buena prédica, nos ha empoderado, nos ha dado palabras poderosas, y uno muchas veces cuando pasa el tiempo no se ven esas promesas que le falta tiempo a esa promesa para que se cumpla, porque es en el Kairos, no en el Cronos. ¿Qué es una promesa? Es un juramento, donde Dios jura por su nombre que Él lo va a cumplir. Algunos piensan, no, pues ese tema de que Jesús va a volver a la tierra, Él no va a venir. Porque mire cuánto llevamos en esto de que Él va a venir a la tierra y no ha venido. Algunos piensan así, ¿cierto? No ha venido. ¿Cuánto lleva la Biblia diciendo que va a venir Jesús? Y pasan los años y nada. Pero aquí dice la palabra, porque Él es paciente y está esperando que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero no quiere decir que Dios se ha olvidado de cumplir lo que Él promete. Mira, a manera testimonial te lo cuento. Yo tengo 2 hijos, uno ya es grandecito y el otro es pequeñín. Cuando mi hijo mayor estaba pequeño, tenía como unos 6, siempre como pequeño, sí, lo acostumbré a que cada vez que yo le decía que le iba a dar algo, que le prometía algo, siempre él me decía, a un pequeño me decía, mami, me gusta de ti que tú cumples lo que prometes. Y él ahora es grande y él lo sabe, que si le digo, te voy a dar tal cosa, tal día, yo se la doy. Y si no se la puedo dar ese día, se la doy otro día, pero le cumplo. Porque eso para él ha sido un motivo, no solamente de ejemplo que le he dado yo, de que lo que él diga también lo tiene que cumplir, sino que así es nuestro papito Dios. Cuando Él te dice a ti, hija, te voy a regalar un esposo que te ame, que te valore, que te quiera, que te abrace, que te haga vivir los momentos más felices que tú no has vivido,
Tú dirás, pero ¿cómo? Como Sara, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Pero de dónde? Pero mire, y le saca la gente mil excusas a esa promesa, pero te digo que Dios la va a cumplir. Pero hay unas condiciones para que la promesa se cumpla. Número 1, tú tienes que tener fe. Y número 2, tú tienes que esperar en el Kairos. Porque si te afanas a andar en tu Cronos, la promesa no se va a cumplir en el Cronos tuyo, se va a cumplir en el Kairos. Y es ahí donde la gente no entiende esto. Un ejemplo, vayamos a Gálatas 3, del 15 al 17. Gálatas 3, del 15 al 17. Hoy estamos hablando, Dios cumple lo que promete. Gálatas 3, 15 al 17. Gracias al Eterno que nos entrega esta palabra hermosa de empoderamiento. 3, 15 al 17. Si lo quieres leer, ¿lo puedes hacer? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga al invalidar la promesa. Así es. Entonces, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendencia. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. ¿Qué quiere decir? Abraham y Sara, dos viejitos cuchos, sin ánimos, sin fuerzas, viejitos, ya solitos, multimillonarios, pero solo sin descendencia, sin hijos a quien heredar. Y Dios llega, hace una aparición en un momento de la vida de Abraham y de Sara, los visita y le da la promesa. Eso fue una palabra profética. Y le dijo a Sara y a Abraham, pero se lo dijo a Abraham, pero Sara estaba por ahí merodeando, escuchando, que tendrían un hijo. Eso fue una promesa. Pero ¿qué pasó con Sara? Sara entró en desesperación. Sara se impacientó. Sara comenzó a ver que estaba lejana esa promesa. Dicen algunos que 25 años pasaron para que se cumpliera la promesa. Y Dios nos da una palabra profética hoy y ya queremos que mañana se cumpla. Hay palabras proféticas que a mí me han dado desde hace muchos años y no se han cumplido. Y yo no puedo juzgar al profeta o a la profeta que me dio la palabra porque no son ellos, es el Cronos aquí y el Kairos de Dios, muy diferente. Yo tengo que esperar porque no sé en qué tiempo se va a cumplir, pero estoy segura que se cumplirá. Entonces, ¿qué pasa? Que Sara, en su afán, porque la promesa no se cumplía, ya metió la mano. Y aquí voy con este mensaje. Y este mensaje es muy importante. Cuando nosotros metemos la mano para hacerlo nuestro, para tratar de hacer que la promesa se cumpla en el tiempo del Cronos, no en el Kairos, cometemos errores. Por ejemplo, el diablo no conoce todos los pensamientos de nosotros. Pero te quiero decir que cuando nosotros hablamos nuestras promesas a los demás, muchas veces personas utilizan artimañas, manipulaciones, para llevarnos, dentro de una manipulación, llevarnos a hacernos creer que ya la promesa se cumplió. Voy a hablar de esto. Una mujer, Dios le promete un esposo y ella es una mujer cristiana y ella está en la iglesia, pero ella le dice a los demás que Dios le prometió un esposo, y dentro de esas personas que están escuchando puede haber un hombre manipulador
Y ese hombre manipulador, lleno de astucia, lleno de artimañas, lleno de trampas y lleno de mentiras, puede acercarse a ella y decirle que Dios le dice que él es el esposo. Y ella, confundida, porque piensa que cómo va a ser posible que entonces ese esposo ya le llegó ahí está, y ella, confundida, cree que él es el hombre y él no es el hombre. Él está utilizando la astucia para sacarla a ella de la verdadera promesa de Dios. Y resulta ya casada con él, y después de un tiempo él mismo le dice: este matrimonio no es de Dios. La sacó del propósito y del cronos, la puso en el cronos para que no llegara al kairos. ¿Sí comprendes esa parte? Y yo no estoy hablando cosas ajenas a la realidad, donde varones han utilizado la astucia para meterse en mujeres que tienen grandes ministerios con palabras persuasivas y les han dicho: Dios me habló que tú eres mi esposa. Las han hecho pecar, las han sacado del propósito, les han detenido la promesa y les han puesto piedras de tropiezo para hacerlas caer en su llamado y para que ellas no heredaran su promesa de un verdadero hombre de Dios. Por eso, mujer, hoy te lo quiero decir, porque esas son cosas que tú también tienes que bajar de la mente al corazón. No todo el que te diga que Dios lo envió es de Dios. Un testimonio de la vida real. Una mujer de ministerio. ¿Qué es una mujer de ministerio? Una mujer que sirve a Dios. Ella estaba soltera. Dios le habló a través de una profeta, le dijo que Dios le tenía un esposo. Y ella estuvo en esa espera de ese esposo, pero entró a la acción, en la atmósfera de ella entró un tipo vividor. Un hombre vividor es una persona que vive, un hombre que vive de las mujeres. Y él le puso a ella el ojo. Yo creo que lo compartí en alguna otra prédica. Él se fijó en ella, pero por la plata, el sueldo y el carro, que ella no tenía hijos, que estaba soltera, y él la vio como alguien interesante, como alguien que él podía utilizar, como alguien que él podía manipular para vivir del sueldo de ella y de las comodidades de ella. Y ella no lo interpretó, ella no lo entendió. Ella se dejó seducir, ella se dejó arrastrar, ella se dejó convencer y se dejó confundir. Y él llegó y le dijo con palabras persuasivas que Dios le había hablado que él era el esposo y él ya tenía otra mujer con otros hijos. Y se casaron y él comenzó a vivir de todo lo de ella. Le usaba el carro, usaba la plata, le controlaba el sueldo. La utilizaba, la tenía como un banco. No era que la amaba. Y un día ella habló conmigo, me abrió su corazón y me dijo: profeta Pati, estoy confundida, porque Dios me habló a mí de un esposo, pero no estoy de acuerdo, porque él ya tenía 2 hijos con otra mujer, ya era divorciado, y yo ahorita, él ya se operó, no puede tener hijos y yo sí quiero tener hijos. Y yo le dije: hermana querida, las promesas de Dios no son así. Con límites, con dolor. Dice la palabra de Dios: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y la vida de ella se llenó de tristeza. Y entonces en mi caso personal también ocurrió algo así. Una persona se metió en mi camino diciendo que era Dios quien lo había mandado, y no era Dios. Fueron personas que utilizaron la manipulación y la persuasión y la hechicería, las vendas mágicas, para cegarlo a uno y que uno fuera como el cordero al matadero, directo a la destrucción. Y entonces, tanto esa mujer como de pronto en mi vida personal, después de mucho tiempo de dolor, y después de mucho tiempo de quebranto, y después de mucho tiempo de tropiezo, porque las promesas de Dios no son así, no añaden tristeza, no añaden dolor, no añaden problemas. Cuando sabemos que estamos en el lugar equivocado es cuando
personas han hecho que nuestras vidas se conviertan en situaciones o en vivencias más difíciles. Y entonces la mujer me dijo, y profeta, y ahorita yo casada con él, y yo siento que él manipuló todo este matrimonio para poder vivir de mí, y que yo le sostuviera a los hijos que él tiene con la otra mujer. ¿Qué hago? Me dijo, ¿qué hago? Le dije, haz lo que esté en tu corazón, porque él utilizó la trampa, la artimaña y la mentira para poderte quitar tu economía y vivir de tu economía, pero en realidad ese no es el hombre que Dios te tiene. Él la hizo tropezar en el camino, como Sara también hizo tropezar a Agar, porque Agar era una esclava, su función era servir, y ella, Sara, hizo que la esclava se convirtiera en la amante de su esposo, solamente por tener un hijo, no en el Kairos, sino en el Cronos. Y Sara, ella fue artífice de su propio invento y ella misma creó el dolor para su corazón, por salirse del tiempo de Dios, por entrar en su Cronos, por avanzar, por empujar, por hacer su voluntad. Y hoy quiero, y sé que muchas mujeres quieren hacer su voluntad, y sé que muchos varones quieren hacer su voluntad, y se están saliendo de los propósitos de Dios para entrar en sus fuerzas. Y cuando el ser humano entra en sus fuerzas, ya ahí Dios no tiene nada que hacer, nos deja. Nos deja que simplemente sigamos adelante con nuestra vida y que los mismos golpes de la vida, porque uno se ha dado golpes, ¿cierto? Uno se ha dado unas golpizas, uno se va contra los muros, uno se va contra las piedras y uno mismo busca el dolor para la vida de uno por no esperar en la promesa de Dios. Dios es un Dios que da oportunidad. Entonces, para las personas que se han salido del tiempo de Dios, para las personas que no han esperado la perfecta voluntad de Dios, ¿qué nos ha tocado? Vivir un proceso. Y reconocer ante el Altísimo, mire Señor, soy consciente de que yo no esperé. Soy consciente de que a mí tú nunca me confirmaste esa relación. Soy consciente de que tú a mí nunca me dijiste que ese varón era para mí. Ser consciente, confesar, arrepentirnos, estar hastiados de ese pecado y de esa desobediencia, de haber hecho las cosas en mi fuerza. Y cuando ya Dios ve que en nuestro corazón hay un genuino arrepentimiento, Él lo que hace es quita el estorbo, te limpia a ti tu corazón, te deja seguir adelante. Y puede ser que más adelante en el camino puedas encontrar la persona que Dios te tiene. Porque son relaciones que no son de Dios y que fueron cosas de los hombres. Y como fueron de los hombres, aquí mismo en la tierra, eso se acaba. ¿Sí comprendes? Pero lo que es de Dios no se acaba. Continuamos. Para servirle, dice, ¿para qué sirve una promesa? Para animarnos, para enfocarnos, para prepararnos. Por eso las promesas están hechas en nuestras vidas con un propósito, y el propósito es hacer de nosotros personas animadas, enfocadas y preparadas. Cuando el Señor te dice a ti que te va a pasar de tu empleo uno mejor, más tranquilo, a un empleo donde no vas a estar sufriendo tanto. Cuando el Señor te dice que te va a restaurar toda tu casa y tu familia. Cuando el Señor te dice que te tiene una pareja que te va a amar y te va a respetar y te va a hacer un dúo contigo, una unión. Esas palabras son de ánimo. Cuando el Señor nos dice a nosotros los ministros que nos dará lugares más grandes, que nos llevará a otras naciones, que nos dará en grandeza, que veremos su mano poderosa en el ministerio. Esas son palabras de promesa y de ánimo. Y esas promesas que hacen nos enfocan. Lo que te digo, cuando una mujer, cuando un varón recibe una promesa de Dios, debe estar enfocado en esa promesa.
Si el Señor le habla al varón y le dice, no quiero que hagas este negocio, sino el varón se tiene que enfocar por ese negocio que el Señor le da como promesa. No irse por el otro lado, a buscar lo que no se le ha perdido. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve una promesa? Para prepararnos. Si una mujer quiere casarse, Dios le habla con antelación, con años. Esther estaba en una preparación. Ella duró 1 año en cosmética. Ella duró 1 año preparándose. Ella duró 1 año embelleciéndose. Ella duró 1 año en prepararse mental, psicológica, espiritual, físicamente, para algo que venía para ella. Y yo quiero decirte, amados, que Dios nos da promesas porque necesita que estemos animados con las promesas, no que estés buscando lo tuyo. Vayamos a Efesios 6. Hoy estamos hablando todo lo que Dios promete cumple. Las promesas de Dios se cumplen. Efesios 6, del 1 al 4. Sí. Efesios 6, 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. Pablo da gracias a Dios. ¿Ya, sí, estamos ahí? ¿No? Amén. Sí, por favor, lo lees. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Los padres y los hijos. ¿Qué dice el Señor? Hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es esta promesa? Sé buena hija, sé buen hijo y encontrarás que todo a tu alrededor te va a ir bien. Nunca te faltará el empleo, nunca te faltará el dinero, nunca te faltará la salud, siempre todo lo que emprendas te irá bien, solamente por honrar a padre y a madre. Hay hijos que no le dan ni un confeti a los padres. Hay hijos que pueden tener la plata en el bolsillo y los papás pueden estar tomando una aguapanelita con un pan y ellos no se meten la mano al bolsillo para darles nada a los padres. Son hijos deshonrosos. Son hijos que no honran a los padres porque son hijos egoístas. Pero dice el Señor que cuando nosotros honramos, ¿qué es honrar? Obedecer. Es dar de lo que tenemos, es despojarnos, es no maltratar a nuestros padres, es no dar motivo de angustia ni tristeza en el corazón de nuestros padres. Eso es honrar. Porque hay hijos que pueden llevar 20 o 30 millones a la casa, pero producto del narcotráfico, de un robo o de una muerte. Eso no es honrar, eso es maldecir con ese dinero. Honrar es obediencia. Y Dios le da una promesa a los hijos, que si honran a los padres, todo les irá bien. Y hay hijos que deshonran, golpean, maltratan y humillan a los padres y nunca les va bien. Porque ellos invalidan esta gran promesa que es cuando Dios les dice que honren. ¿Por qué se demoran las promesas? Este es el centro de la prédica: por impaciencia. ¿Por qué se demoran las promesas? Por impaciencia. Porque las personas quieren hacer ya. No, se demora mucho esa promesa. Yo mejor voy a meter la mano y voy a hacer un poco de lo mío. Y te quiero decir que cuando tú metes tu mano para hacer lo tuyo, tú vas a crear problemas. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Pero cuando yo meto mi mano para hacer justicia, cuando yo meto mi mano para hacer cosas, para yo misma tratar de hacer lo mío en mi cronos, lo del kairos, que es la parte donde Dios actúa, no se dan las cosas. ¿Por qué se demoran las promesas? Por incredulidad. Hay gente que Dios les habla y ellos no creen esa palabra. El Señor le ha dado palabras proféticas a personas y personas no las creen.
Eso ya no es problema ni de Dios ni del profeta, es problema de la persona. El Señor le ha dado palabras de sanidad a una persona y no la cree. No, quiere seguir luchando, remando en sus fuerzas, haciendo la voluntad de esa persona, haciendo la voluntad de Cronos, no del Kairos. Por meter mano y hacer en la fuerza lo que te digo y lo que te comento de estas relaciones de matrimonio. Ay, no, es que me deslumbré por ese hombre, dicen algunas mujeres. Me deslumbré, me habló muy lindo, me dijo cosas hermosas, me prometió el cielo, la luna, las estrellas. No, ese es el hombre. No, me dijo que era buen esposo, que planchaba, que lavaba, que cocinaba, que hacía todo, que era un amor. No, ese es el hombre. No, me dijo que es que él era tan sufrido, que todo había sido tanto sufrimiento en la vida de él y que pobrecito, yo tengo es que casarme con ese hombre para alivianarle su dolor. Y sabes, muchas mujeres, por lástima, por sexo, por embarazos prematuros, es decir, no deseados, por salir de la casa, por no tener dinero, por ambiciosas, por desobedientes, por brujerías, se han ido al altar o a vivir o a convivir con el hombre equivocado. Y no esperaron la promesa de Dios porque ya se lanzaron a las aguas profundas, a nadar en aguas turbulentas y tormentosas por afán. ¿Sí? ¿Por qué se demoran las promesas? Por meter la mano y hacer en nuestra fuerza. Por querer ayudar a Dios como hizo Sara. Bueno, Señor, tú estás muy demorado. Estás demasiado demorado. Yo necesito que venga ese hijo que tú me prometiste. Entonces yo, como veo que tú estás un poco ocupadito, voy a meter mi mano y le voy a decir a Agar, mi esclava, que tenga relaciones ahí con mi esposo, que sea el amante y que me dé ese hijo porque no llega. Entonces yo te voy a ayudar un poquito. Esa es la historia. Así es. Como mujeres que se meten al internet y a buscar novios. Solteros cristianos, relaciones cristianas, busca a tu amado, busca el amor de tu vida, puras patrañas, puras mentiras, puros fraudes, puras caretas, maquillajes y mentiras. Y ellas dicen que son cristianos, Dios lo aprueba, y se han metido en relaciones que han sido cachetada tras cachetada, porque Dios nunca les dijo que se metieran ahí. Fueron ellas en sus fuerzas, fueron ellos en sus fuerzas. Mira, te quiero decir, en el internet hay muchas opciones, pero no quiere decir que todas son de Dios. Porque la mujer por desesperación, o muchas veces la mujer por darle celos al hombre que la traicionó, o al esposo que se fue con otra, o el hombre por darle celos a la mujer, van y se buscan otra pareja y fuera del tiempo de Dios. Dios primero, cuando hay una ruptura por infidelidad, por adulterio, en un matrimonio, Dios permite que ellos, si ya no hay una compatibilidad, ya hay una traición, no hay un arrepentimiento, el adúltero quiere seguir en su adulterio, la adúltera quiere seguir en su adulterio, Dios hace libre a la persona que no ha caído en adulterio. Pero eso sí, tratará con el adúltero o con la adúltera, hará su proceso de fuego con esos adúlteros, pero la persona afectada le sanará su corazón y la dejará libre. Dios es así, Él es amor. Él no es un dictador allá que nos impone un yugo y sufra, mi hijita, ¿para qué se metió ahí? Él no es así. Él conoce las debilidades de nuestro corazón. Pero no quiere decir como algunos que se casan según la voluntad de Dios, Dios les entrega la pareja y ellos hacen su voluntad y dicen que no, que es que Dios ya le tiene otra. Ah, no, es que esa que tengo, no, el Señor me dijo que no, que ahorita ya me tiene otra. Y después llega la otra, no, que ahorita me tiene otra, porque ellos tienen una iniquidad. Se llama deseo sexual, descontrol, y son inhumanos, y son perversos, y son adúlteros de corazón. Ya ninguna mujer les sirve.
Eso ya es un problema, no es Dios. No es Dios. Cuando Dios nos une a una pareja que Él nos regala, es para toda la vida. Atención, que Él nos da, no que fue nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué se demoran las promesas? Por querer ayudar a Dios, por desanimarnos, porque algunos han dicho, no, esto está muy lento, esto está difícil, esto ya yo me cansé, y han pasado apenas 3 añitos y ya están cansados porque quieren que la promesa se cumpla ahora y ya. Y por eso se han demorado esas promesas y por dejar el camino de ser creyentes, y algunos se han vuelto al mundo, y como se han vuelto al mundo, entonces ¿qué promesa se va a cumplir? Dios no le va a dar al que volvió atrás, ¿o sí? Mire esto, una mujer, Dios le prometió una casa, y el Señor ya le tenía su casa, y ella se metió en rebelión, hizo una rebelión en la iglesia. Ella se metió en rebelión a llevar y a traer, a hacer chismes, a hacer complot, a ser cizañosa y todo eso. Y así Dios la metió, fue en un proceso. Y después me decía, profeta, pero el Señor habló que me daría una casa. Y yo dije, sí, pero tú entraste en rebelión, tocaste los mantos, hablaste del profeta, hiciste muchas cosas, te dejaste influenciar de Jezabel, hiciste demasiadas y brujerías y hechicerías, y así quieres que Dios te dé. Dios nos entrega la promesa cuando hemos estado en obediencia. Porque o Dios le da a los rebeldes, ¿no? Las promesas se cumplen para los humildes de corazón, para los mansos. Cuando Noé lo entendió, que era el poder de Dios por encima del poder humano, cuando Noé vio que todo lo que Dios creó se destruyó, desapareció, Noé entendió que Dios era soberano y él era simplemente un mortal. ¿Sí? Dios le da a los humildes. Y para finalizar, ¿qué pasa cuando no esperamos la promesa de Dios? Cometer errores como Sara. Casarnos antes de tiempo, viajar donde Dios no te ha dicho, comprar cuando Dios no te ha hablado ni te confirmó, hacer negocios, hacer alianzas, hacer sociedades, ¿sí? A dejar pasar al púlpito la persona que Dios nunca te dijo, dejar que las bendiciones que Dios te dio, otros la cojan y te las roben por no esperar en las promesas de Dios. Otros han entrado en las pirámides, otros hacen inversiones, otros se desesperan, o uno ve a los cristianos que jugando chance, haciendo apuestas. Uno los ve, también todavía van a los brujos a que les digan, porque como la profeta Patti no me dice lo que yo quiero escuchar, entonces toca ir donde otra señora, otro señor, toca ir donde el brujo, el adivino, la pitonisa, el hechicero, el de los riegos, el chamán, toca hacer otra cosa para que me digan y para que me hagan. ¿Saben una cosa, amados? Muchas personas han buscado empleos y los han obtenido a través de la brujería. Y ellos controlan mentes y controlan corazones con la brujería. Y yo me estoy dando cuenta de eso hace un tiempo para acá. Ya el telón, lo que estaba oculto, ha salido a la luz. Y he podido entender que muchas personas que son profesionales y que tienen un puesto en alguna empresa ha sido producto de que ellos han utilizado a los brujos, la alta brujería, a los chamanes, y han hecho conjuros y rezos y han hecho tantos trabajos espirituales para poder llegar a esas empresas, porque ellos no creen en Dios. Y los cristianos, muchos, tienen la doble vida. Acá están con la Biblia, por un lado, y acá están con el otro libro del ocultismo. Por acá Dios dice que es en el Kairos, y por acá dice que es en el Cronos. Entonces, ¿qué hacen? Cuando Dios se demora, van donde el brujo que les haga Kairos, ahora, ya, respuesta ahora. Esposo ahora. ¿Tú sabías que la mayoría de los esposos que consiguen las actrices y los actores han sido por trabajos de espiritismo y brujería? Que ellos los atraen, esas brujas, esos brujos los atraen a esas actrices y a esos actores, y han sido trabajados mentalmente para irse con esos actores, con esas actrices a un matrimonio. ¿Tú lo crees?
se llaman manipulación. Que es cuando uno dice, ¿y esta parejita qué? Se acabaron de conocer, ya se casaron y él es multimillonario y ella, ¿de dónde lo sacó? Le hicieron a ese hombre un trabajo para que él se casara con ella. Porque ella quería a su esposo del Cronos, no del Dios, no del Kairos. Entonces cuando las cosas no nos salen bien, entonces como tengo unas necesidades económicas y como Dios no me responde, entonces me toca ir allí donde la bruja, donde el brujo, que me haga un trabajo para que comience a llegar plata. Hay gente que a las mercancías les ponen riegos. Hay gente que a las casas les ponen riegos. Hay gente que se hace baños y feromonas para atraer hombres, si es una mujer, y un varón atraer mujeres. Feromonas. No esperan en Dios. Ellos usan la fuerza. Ellos son como Esaú, buscando la fuerza. Ellos son como Saúl en sus fuerzas. Todo lo hacen en sus fuerzas, pero nunca lo hacen de la mano del Señor. ¿Y sabes qué te quiero decir? Qué lindo es poder uno decir, Dios me dio esto, que va a ser una bendición, que no me va a añadir tristeza, y no que uno diga, tengo ese esposo porque le hice brujería. Tengo ese empleo porque me valide el brujo de República Dominicana de alta brujería que me hizo el trabajito para que me aceptara. Tengo esa casa porque hice brujerías y maté, comí del muerto para poder tener la casa. Tengo tal cosa porque me valí de mis fuerzas y de los brujos, porque la gente está buscando ahora es lo de ahora, la alternativa, no está buscando a Dios. ¿Qué pasa cuando no esperamos la promesa de Dios? Volver al mundo. Ah, no, que Dios, mire, si Dios hace 8 años me dijo que yo iba a tener esto y que iba a tener aquello y que yo iba a viajar y que a mí me iban a dar y que yo iba a poseer y que yo iba a hacer y no pasaron los 8 años y nada. Dios no. ¿Cuál es eso que las promesas de Dios? Muchos empiezan a blasfemar, que es cuando esos apóstatas que un día estuvieron sentados en la iglesia recibiendo la palabra, ellos como hicieron cosas y detuvieron esa promesa, porque uno también puede hacer cosas, desobediencia, pecados, eso atrasa la promesa, no es culpa de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que por encima de todas estas cosas, y me trae el Señor a memoria en esta hora, que nació Ismael, el hijo de la esclava. El problema mayor del pueblo de Israel son los ismaelitas, porque significa que Dios nunca dijo a Sara que ella iba a tener un hijo de la esclava. Y cuando nació Ismael, que se dividía con Isaac, después de que nació Ismael, el oponente del pueblo de Dios, después nació la promesa. Pero ya Sara se había echado encima un gran problema, tener un oponente con Isaac. Entonces esos dos niños peleaban, no se entendían. Y ella con la esclava no se entendían, había problema. Y Abraham desesperado con toda esa situación, porque fue Sara la que trabajó en sus fuerzas e hizo una contienda familiar. Porque en ese momento Sara entró en desesperación, porque se volvió una mujer terca, porque ella quería hacer en su fuerza en ese momento. Y ella se puso el lazo en el cuello con esa situación. Apostatar de la fe. Algunos dicen, no, ¿qué es el cuento de los cristianos? No, eso es pura mentira, eso es pura patraña. Mentiras, dicen algunos. Porque ellos ya, en algún momento de su vida, Dios les había prometido cosas, ellos hicieron otras cosas, o se desviaron, o se apartaron de la fe, pero seguían esperando la promesa, y Dios no te puede dar una promesa a menos de que tú seas obediente. Y volverse al satanismo. Personas han salido del satanismo y están en la iglesia, y cuando ven que las cosas no les funcionan, entonces se van de la iglesia y vuelven al satanismo.
pero Dios les había dicho que los transformaría, que los cambiaría, que haría de ellos una nación, una persona que Dios iba a usar, les dio promesa, les dio palabra, pero como ellos dentro de la iglesia quisieron hacer su voluntad e imponer aún las brujerías dentro de la iglesia, ¿qué hizo el Señor? Entonces, en ellos no se cumplió esa promesa. ¿Sí estoy siendo clara? Y para ya cerrar, algunos están habituados a vivir en los dos mundos, con la Biblia en la mano y con el horóscopo en la otra mano. Porque ellas no están seguras que Dios les pueda cumplir lo que les prometió y quieren que en sus fuerzas hacer las cosas. Mira lo que dice Eclesiastés 5:4, lo voy a leer. Eclesiastés 5:4. Gracias al poderoso Israel, porque estas prédicas nos ayudan, nos animan, nos alientan, nos levantan y nos dan un norte hacia dónde seguir. En Eclesiastés 5:4 dice: si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cómo obtengo las promesas? Espera en el Señor, ora y medita y reflexiona, da gracias como si ya hubiera llegado la promesa y declara que esa promesa te pertenece. Y hoy, amados hermanos, hemos hablado, Dios cumple lo que promete. Kairos versus Cronos o Cronos versus Kairos, que significa el tiempo de la tierra, muy diferente al tiempo de Dios. Espera lo que Dios te tiene, porque Dios tiene para cada uno de nosotros cosas que entregarnos, simplemente es en el tiempo de Él. Yo te bendigo, te doy las gracias por estar con nosotros a través del Ministerio Comunidad Cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo, y le doy gracias al poderoso Israel que nos ministró la palabra santa en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y te vamos a adorar con todo nuestro corazón, teniendo presente que tú eres un Dios soberano. Gracias, Señor. Amén.